El perdón que sanó mi hogar. La grieta invisible. Laura pensaba que su vida era una de esas historias sencillas que no se cuentan. Casada desde hace 12 años con Marcos, madre de 2 hijos, trabajaba como maestra en una escuela primaria. Cada mañana preparaba los desayunos, peinaba a sus hijos con ternura y despedía a su esposo con un beso rutinario. La vida era estable, o eso parecía, pero las grietas no siempre se ven desde fuera. Fue una tarde común. Al regresar a casa después del trabajo, cuando todo se quebró, encontró el teléfono de Marcos olvidado sobre la mesa del comedor. Una notificación encendida, un mensaje de otra mujer. Al principio pensó que era un error, un malentendido, pero los días siguientes confirmaron lo que su corazón se negaba a creer. Su esposo la había traicionado. El mundo de Laura se vino abajo en un instante. Lloró durante noches enteras en el baño, abrazando una toalla como si fuera una cruz. No gritaba, no insultaba, solo lloraba. El dolor la consumía desde adentro como un incendio silencioso. La pregunta que más la atormentaba no era ¿por qué?, sino cómo perdonar lo imperdonable. Las amigas le decían, déjalo, no lo merece. Nadie se merece ese dolor. Y Laura simplemente no respondía, porque en lo más profundo de su alma, aunque todo estaba roto, aún quedaba algo que ardía. El amor. No el romántico, no el ingenuo, sino el amor que lucha incluso cuando todo se derrumba. Una noche, al borde de la desesperación, entró a la parroquia de su infancia. Se sentó en la última banca. La iglesia estaba vacía, salvo por una pequeña luz roja que titilaba junto al sagrario. Allí, en ese silencio absoluto, Laura murmuró, «Señor, no sé qué hacer, pero si tú estás aquí, háblame». Y entonces comenzó el verdadero camino. Uno que no sería fácil, pero que estaba marcado por algo más fuerte que la traición, la gracia. La voz en el silencio. Laura regresó a casa esa noche con el corazón confundido, pero levemente más sereno. No había escuchado voces celestiales, ni había tenido una visión. Pero el silencio de la iglesia, la calma ante el sagrario, le había dado algo que hacía semanas no sentía, un poco de paz. Al día siguiente, cuando dejó a sus hijos en la escuela, en vez de ir directo al trabajo, tomó una decisión impulsiva. Regresó a la parroquia. El sol apenas comenzaba a calentar el atrio, y la iglesia estaba casi vacía. Dentro, un sacerdote rezaba el rosario en voz baja. Era el padre Matías, un hombre joven de mirada serena y voz suave. Laura no lo conocía personalmente, pero algo en su rostro la animó a acercarse. «Padre, ¿tiene un momento?», preguntó con la voz quebrada. «Para usted el tiempo que necesite», respondió él dejando el rosario a un lado. Entraron a una pequeña sala, donde Laura rompió el silencio, que la había enmudecido por semanas. Contó todo: la traición, la rabia, el deseo de venganza, la humillación y el extraño amor que aún sentía por su esposo. El padre Matías escuchó sin interrumpirla, sin juzgar. Al final le dijo, «Has venido al lugar correcto, no porque nosotros tengamos la solución, sino porque aquí está Él que puede restaurarlo todo». El perdón no es un sentimiento, Laura, es una decisión y una gracia. Ella lo miró incrédula. «¿Y si no siento ganas de perdonar?». Entonces comienza por desear perdonar y pide ayuda. Dios no nos pide hacerlo solos. El perdón humano tiene un límite, pero el divino, no. Ese día, el padre le entregó un rosario y una pequeña estampa del Cristo crucificado con una frase escrita a mano por él. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Las 23:34. «Empieza por aquí», le dijo, «y vuelve cuando quieras. No estás sola en esta batalla». Laura guardó la imagen entre sus manos como si fuera un escudo. Por primera vez desde el dolor, una semilla de esperanza se había sembrado en su corazón. Las cadenas del alma. Esa noche, Laura se sentó en su habitación con la estampa del Cristo crucificado en la mano. La miró largo rato. El rostro de Jesús, cubierto de sangre y dolor, parecía mirarla de vuelta. No con condena, sino con ternura. Una ternura que dolía. Recordó cada momento de traición, cada mentira, cada sonrisa falsa de Marcos durante los últimos meses. El dolor aún ardía. Y sin embargo, al mirar a ese Cristo clavado y silencioso, algo comenzó a quebrarse dentro de ella. Tomó el rosario que le había dado el padre Matías. Era de madera sencilla, con un pequeño crucifijo sin brillo. Nunca había rezado uno completo. Pero esa noche lo intentó, una decena, luego otra y otra.
Entre lágrimas apenas podía pronunciar las palabras. Dios te salve María. A mitad del rezo, un recuerdo la sorprendió. Su noche de bodas. El momento en que de la mano de Marcos prometió amarlo, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Eso incluía el dolor que ahora sentía. Las lágrimas brotaron con fuerza, pero ya no eran de desesperación, eran de algo nuevo, un llanto profundo como el de un alma que empieza a desatar sus propias cadenas. Señor, susurró entre sollozos, no puedo con esto, pero si tú puedes, hazlo tú. Esa fue la primera oración verdadera que nació desde su herida abierta. Los días siguientes no fueron milagrosos. La herida seguía allí, palpitando, pero Laura ya no estaba sola. Comenzó a visitar la iglesia cada mañana, antes del trabajo. Se sentaba frente al sagrario y no decía nada. Solo miraba, solo permanecía. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, su corazón empezaba a transformarse. La amargura que antes dominaba sus gestos comenzó a ceder terreno. El rencor, aunque todavía latente, ya no era dueño de sus pensamientos. Una nueva fuerza se abría paso entre los escombros. La misericordia, y con ella una pregunta más poderosa que el dolor. ¿Qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? El rostro del enemigo. Un sábado por la mañana, Marcos regresó antes de 1970, lo habitual. Llevaba días durmiendo en el sofá. No discutían, pero el silencio entre ellos era más elocuente que 1000 gritos. Los niños notaban el frío, aunque no entendían su origen. Laura estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando lo vio entrar, algo dentro de ella se tensó. Su instinto le decía que lo evitara, que lo ignorara. Pero otra voz más suave le susurraba desde dentro. Míralo como yo lo miro. Respiró hondo y lo enfrentó con la mirada. No con desafío, sino con una calma que ella misma no entendía. ¿Quieres café?, preguntó sin dureza. Marcos se sorprendió. No respondió, de inmediato, solo asintió. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Por primera vez en semanas sus ojos se encontraron. Marcos se notaba envejecido, agotado, como si el peso de su culpa lo estuviera aplastando por dentro. Laura, dijo rompiendo el silencio, no espero que me perdones. Ni siquiera sé si me perdonaría a mí mismo. Solo, lo siento. No sé qué me pasó. Ella lo escuchó. Podía sentir el veneno del recuerdo en su pecho, pero también la gracia que lentamente había ido llenando sus vacíos. No tenía aún las palabras del perdón, pero tampoco las del odio. No estoy lista para hablar de eso, respondió, pero estoy rezando para estarlo algún día. Marcos bajó la cabeza. Un silencio incómodo cayó sobre ellos, pero no era el silencio de una guerra. Era el silencio de una tierra que ha sido arada y que espera la lluvia. Esa tarde, Laura caminó hasta la iglesia. Se arrodilló frente al sagrario, lloró una vez más y luego dijo, Señor, empiezo a ver que Marcos no es mi enemigo. El enemigo es el pecado que destruye, el orgullo, la mentira. Pero él es un hombre roto como yo. Y en ese momento entendió algo vital. El perdón no empezaba con Marcos, ni siquiera con ella misma. Comenzaba en la cruz, allí donde Jesús miró a quienes lo crucificaban y dijo, Padre, perdónalos, allí donde el amor venció al pecado y todavía sigue venciendo. El sacramento que abre heridas, para sanarlas el Padre Matías. Había mencionado algo que Laura no había considerado seriamente, la confesión. No como un rito incómodo o una obligación religiosa, sino como un encuentro. Uno en el que no solo se reconocen los errores, sino que se deja que la luz de Dios entre hasta el rincón más oscuro del alma. Después de semanas de oración, de rosarios con lágrimas, de misas silenciosas donde no se atrevía a comulgar, Laura decidió dar el paso. Padre, quiero confesarme, le dijo al encontrarlo en la sacristía. El sacerdote la miró con ternura. ¿Estás lista para dejar que Cristo entre a tu herida? Laura asintió, aunque una parte de ella temblaba. Se sentó frente al confesionario. El aire estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando comenzó a hablar, su voz era casi un susurro. Confesó su odio, su deseo de venganza, sus pensamientos oscuros, su tentación de renunciar a todo. Pero también confesó su lucha, su oración, su amor por sus hijos y su deseo, todavía débil, de perdonar. Cuando terminó, bajó la cabeza avergonzada, como si se hubiera desnudado ante un juez. Pero el padre Matías no pronunció juicio a alguno. Solo dijo,
Laura, Dios ya te vio en tu peor momento, y te siguió amando, y luego lentamente pronunció las palabras de la absolución. Dios Padre de misericordia, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Al oírlas, Laura sintió como si el alma se le quebrara. Para sanarse, lloró, no de culpa, no de tristeza, sino de alivio. Era como si un peso invisible se hubiese roto en 1000 pedazos, como si su corazón, endurecido por el dolor, volviera a latir con libertad. Cuando salió del confesionario, el sol del atardecer entraba por los vitrales. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió limpia, no perfecta, no curada del todo, pero en el camino correcto, y en su interior una frase resonaba con fuerza como una promesa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hebreos 5:20. El altar del corazón, desde su confesión, algo había cambiado en Laura. No era una transformación repentina, sino como la luz del amanecer, lenta, suave, persistente. El domingo siguiente se levantó temprano, preparó a sus hijos y les dijo: «Hoy vamos a misa, y tu papá está invitado». Los niños se miraron con sorpresa. Marcos, que escuchaba desde el pasillo, sintió una punzada de vergüenza. No había pisado una iglesia en años, pero ese día, cuando vio a Laura vestida con sencillez y dignidad, algo lo movió. «¿Estás segura de que quieres que vaya?», preguntó titubeante. «No lo hago por mí», respondió ella sin mirarlo. «Lo hago por aquel que me enseña a amarte más allá de ti mismo». El templo estaba lleno de familias, ancianos y niños inquietos. Laura se arrodilló en silencio y cerró los ojos. Marcos se sentó a su lado, nervioso. No entendía del todo por qué estaba allí, pero se quedó y escuchó. El evangelio del día era el del hijo pródigo. Las palabras del sacerdote resonaban como si hablaran solo para él. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Mientras el sacerdote hablaba del abrazo del padre al hijo arrepentido, Laura sintió una presión en el pecho. Era como si el Señor mismo le dijera: «Yo también te he abrazado, Laura. Ahora deja que ese abrazo se extienda a tu casa». Cuando llegó el momento de la comunión, Laura se acercó al altar. Recibió la Eucaristía con una reverencia nueva, profunda. No era un gesto más, era un acto de confianza total. «Señor, entra en mí y quédate». Al volver a su banca se arrodilló y oró con fervor. «Jesús, si tú puedes habitar en este pedazo de pan, ¿no podrías también habitar en nuestro hogar roto?». Y en ese instante comprendió que el verdadero altar no era solo de mármol, era el corazón dispuesto, el corazón que, herido, abre sus puertas para que entre Dios y lo transforme todo. Semillas de resurrección. Esa misma tarde, al volver de misa, Laura notó algo que la sorprendió. Marcos estaba en la cocina lavando los platos. Era un gesto simple, casi insignificante, pero para ella fue como ver un brote verde en medio de un campo quemado. «Gracias», dijo ella sin sarcasmo. Marcos se volteó con una sonrisa tímida. «No quiero que pienses que con eso arreglo nada», respondió. «Solo quiero empezar de nuevo, si me dejas». Laura no respondió de inmediato. Tomó un trapo y empezó a secar los platos a su lado. El silencio fue más elocuente que 1000 sermones. Allí, sin grandes promesas ni dramatismos, comenzó algo nuevo. Esa semana Laura propuso a Marcos algo impensable un mes atrás. «¿Te parece si rezamos juntos el rosario?». «Solo una decena». Marcos la miró desconcertado. «No sé rezarlo. Yo tampoco sabía. Aprendí llorando». «Te enseño». Esa noche, sentados en la sala con sus hijos dormidos, tomaron el rosario entre los dos. Las palabras salieron torpes, titubeantes, pero cada «Dios te salve María» era como una gota de agua sobre una piedra seca. Poco a poco, la oración fue suavizando la dureza. «¿Y si no sé qué pedir?», preguntó Marcos. «Pide lo que más te duela», respondió ella. Ahí es donde Dios empieza. Durante semanas continuaron rezando. A veces discutían, a veces lloraban, a veces se quedaban en silencio con las cuentas entre los dedos, pero jamás dejaron de presentarse juntos ante el cielo. Y mientras el tiempo pasaba, algo hermoso comenzó a florecer. La confianza, no una ciega, sino una construida sobre verdades, lágrimas y sobre todo gracia. Laura comenzó a descubrir que su matrimonio no estaba muerto. Estaba dormido como Lázaro, esperando que Cristo dijera: «Levántate y anda». Y Cristo ya había empezado a decirlo.
El milagro de lo cotidiano. Con el paso de los meses, Laura y Marcos comenzaron a reconstruir su vida como si levantaran una casa sobre cimientos rotos. No fue fácil. Algunos días el peso del pasado era tan fuerte que la tentación de rendirse los acechaba como sombra. Pero había algo que no tenían antes, la certeza de que Cristo caminaba con ellos. Cada mañana Laura pasaba unos minutos frente al crucifijo, que colgaba en su cuarto. Ya no lo veía solo como un símbolo religioso, sino como un espejo de su historia, un amor que sufre, que sangra, pero que no se rinde. Marcos, por su parte, había comenzado a asistir a catequesis para adultos. Quería entender su fe, que hasta ahora había sido solo tradición familiar. Había aprendido que no bastaba con evitar el pecado, había que llenar el alma con la verdad. Un día, mientras desayunaban en familia, su hija menor, Valeria, preguntó inocentemente: ¿por qué ahora rezamos todos los días? Laura sonrió y respondió: porque estamos aprendiendo a vivir con Dios en casa. Marcos añadió: antes creíamos que Dios solo estaba en la iglesia, pero resulta que también quiere vivir aquí, con nosotros. Esa tarde, al ver a sus hijos jugando en el patio, Laura sintió una punzada de gratitud. No porque todo estuviera perfecto, aún había heridas, sino porque el amor estaba vivo. Y eso ya era un milagro. La misa dominical se había vuelto el centro de la semana. No era una costumbre, era un encuentro real. Cuando Laura recibía la Eucaristía, lo hacía con una reverencia nueva, consciente de que en ese momento Cristo mismo entraba en su historia, con todo su dolor, con toda su redención. Este es mi cuerpo entregado por ti. Esas palabras, que antes oía con distracción, ahora le resonaban como fuego en el corazón, porque entendía que Jesús no solo se entregó en la cruz, también se entrega en cada matrimonio que lucha, en cada hogar que resiste, en cada alma que no se rinde, y así, en lo cotidiano, el milagro seguía obrando. El día que el cielo tocó la tierra era el aniversario número 10 de matrimonio. Y aunque años atrás habrían ido a cenar o a una fiesta, Laura propuso algo diferente. Vamos a renovar nuestras promesas, frente al altar. Marcos se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió con los ojos húmedos. ¿Crees que Dios todavía quiere eso de nosotros? No solo lo quiere, dijo ella con firmeza. Lo soñó desde el principio. Solo que ahora somos más conscientes de lo que significan esas palabras. La parroquia estaba casi vacía aquella mañana. El padre Matías los esperaba con una sonrisa serena. Había preparado una pequeña ceremonia, íntima pero sagrada. Laura vestía un vestido blanco sencillo. Marcos llevaba una camisa clara, los zapatos limpios y un rosario en el bolsillo. Esta vez no había invitados, ni música, ni flores. Solo dos corazones quebrados, que habían decidido volver a latir juntos. Frente al altar, el sacerdote les pidió que repitieran sus votos. Laura temblaba al hablar. Yo, Laura, te recibo a ti, Marcos, como mi esposo, y me entrego a ti, en la alegría y en el dolor, en la fidelidad y en el perdón, en la salud y en la herida, todos los días de mi vida. Marcos apenas podía hablar, pero con voz temblorosa dijo: yo, Marcos, te recibo de nuevo, Laura, no como quien posee, sino como quien custodia, lo más frágil y lo más sagrado que Dios me confió. Las palabras eran distintas a las de la primera vez, pero estaban llenas de verdad. Eran promesas de personas que ya sabían lo que cuesta amar y lo que vale. Cuando el padre Matías los bendijo, Laura sintió algo inexplicable, como si el cielo entero hubiera descendido sobre ese pequeño acto. Hoy, dijo el sacerdote, no renovaron solo un sacramento, le han mostrado al mundo lo que hace Dios cuando dos personas se dejan moldear por su amor. Y al salir de la iglesia, tomados de la mano, con el sol brillando sobre ellos, Laura supo que ese día no solo habían vuelto a casarse, habían vuelto a resucitar. Un amor consagrado en la Eucaristía, la renovación de votos no fue un punto final, sino un nuevo comienzo. Desde aquel día, Laura y Marcos tomaron una decisión que marcaría sus vidas para siempre: centrar su hogar en la Eucaristía. Comenzaron a asistir a misa no solo los domingos, sino también durante la semana, al menos una vez más. A veces con los niños, a veces solos. No como una rutina, sino como quien sabe que allí, en ese pedazo de pan, habita el Dios vivo que había salvado su matrimonio. Marcos, que al principio solo asistía, empezó a participar de verdad. Aprendió a orar, a leer la Biblia, a confesar con humildad,
Descubrió que su rol de esposo no era solo proveer, sino santificar su hogar. Un día, al salir de misa, tomó la mano de Laura y le dijo: ¿Te diste cuenta de lo que acabamos de recibir? El cuerpo de Cristo, el mismo que colgó de la cruz, ahora vive en nosotros. Laura lo miró emocionada. Sí, y es ese mismo Cristo el que nos devolvió la vida. Poco a poco, su casa se llenó de signos de fe. Una pequeña capilla con una imagen de la Virgen, crucifijos en cada habitación, Biblias abiertas no como adorno, sino como alimento diario. Pero sobre todo se notaba en el ambiente, paz, incluso en medio de las dificultades. No eran una familia perfecta. A veces discutían, los niños se peleaban, el dinero escaseaba, pero algo había cambiado. Ya no peleaban entre ellos, sino con ellos, como un equipo que enfrenta la tormenta de la vida, sabiendo que en su barca viaja Cristo. Cada vez que Laura recibía la comunión, repetía en su interior: Señor, tú que diste tu vida por amor, ayúdame a dar la mía hoy por esta familia. Y cada vez que Marcos comulgaba pensaba: Cristo vive en mí, no hay pecado que no pueda ser vencido si Él me habita. La Eucaristía se volvió su fuente, su escudo, su aliento. Como maná, en el desierto lo sostenía en la travesía de la vida, y así, paso a paso, día tras día, construyeron un hogar eucarístico. Un lugar donde el pan partido no era solo símbolo, sino presencia viva, y esa presencia lo transformaba todo. El fuego que no se apaga. Los años pasaron. Los hijos crecieron, la piel se arrugó, las fuerzas físicas disminuyeron, pero el fuego del amor se mantuvo encendido no por mérito propio, sino por la gracia que brotaba sin cesar del altar. Tarde, al volver de misa, Laura y Marcos se sentaron en el porche de su casa. El cielo estaba teñido de naranjas y violetas. El campo, aquel que una vez se viera reseco y estéril, ahora florecía. No en riqueza material, aunque les iba mejor, sino en paz, en unidad, en gozo, en presencia de Dios. ¿Recuerdas cuando todo parecía perdido?, dijo Marcos mirando al horizonte. Laura asintió. Sí, y ahora me cuesta creer que alguna vez dudamos. Yo no solo dudé, admitió él. Yo me alejé, fallé, destruí. Pero Cristo no me dejó ahí. ¿Y tú? Tampoco. Laura lo miró con los ojos llenos de ternura. No fui yo, Marcos. Fue Él, en mí. Cuando lo recibí en la Eucaristía, día tras día, Él me enseñó a verte con sus ojos, a amarte con su corazón, a perdonarte con su cruz. Se tomaron de las manos, en silencio, como dos almas que han cruzado el desierto, que han bebido del pozo profundo, que han sido heridas y sanadas. Entonces, sin que ella lo esperara, Marcos se puso de pie, fue al interior de la casa y volvió con una pequeña caja de madera. ¿Qué es esto?, preguntó Laura sonriendo. La abrió. Dentro, un anillo de plata sencilla con una inscripción diminuta por dentro. Esto es mi cuerpo entregado por ti. ¿Me lo aceptas otra vez?, dijo él con voz temblorosa. Laura no pudo contener las lágrimas. Se lo puso, besó su frente y respondió: para siempre, hasta que Cristo, a quien recibimos en la mesa, nos reciba en la eternidad. Esa noche rezaron juntos una vez más, como siempre, como nunca, y el Señor, silencioso y glorioso, habitaba su hogar, como fuego en el corazón, como luz que no se apaga, como Eucaristía, viviente, fruto de amor ofrecido. Los hijos, testigos silenciosos de la transformación de sus padres, crecieron rodeados de fe encarnada. No una fe rígida ni impuesta, sino vivida, sufrida, redimida. Valeria, la menor, solía contar en la escuela: mis papás antes se peleaban mucho, pero un día Jesús vino a vivir con nosotros y desde entonces todo cambió. Sus maestros pensaban que era una metáfora infantil, pero bastaba visitar aquel hogar para percibir que lo que decía era literal. Allí, Cristo habitaba. Con el paso de los años, cada uno de los hijos fue encontrando su camino, algunos con dudas, otros con fervor, pero todos llevaban una certeza en el alma. Habían visto con sus propios ojos cómo la gracia transforma lo imposible. Un día, el hijo mayor, Santiago, quien había sido testigo directo del conflicto familiar, se acercó a Laura y le dijo: mamá, si algún día me caso, quiero hacerlo como tú y papá, con la Eucaristía al centro, porque ahora entiendo que eso fue lo que salvó nuestra casa. Ella lo abrazó con fuerza, conmovida. Hijo, eso fue lo único que nos sostuvo.
Cuando todo se caía, el pan del cielo nos mantenía en pie. La familia comenzó a colaborar en la parroquia. Marcos se convirtió en ministro extraordinario de la comunión. Laura ayudaba con catequesis prematrimonial. Su testimonio se volvió faro para otros matrimonios heridos. No hablaban como expertos, hablaban como sobrevivientes de una tormenta, rescatados por un Dios que no abandona. Y cada vez que Marcos entregaba la Eucaristía a un feligrés con manos temblorosas, pensaba: yo también fui un hombre roto, y Él me restauró. Este es el pan que devuelve la vida. Así, los frutos de aquel milagro silencioso comenzaron a multiplicarse, como trigo en buena tierra, como amor ofrecido, como vida consagrada en lo cotidiano, y todo, absolutamente todo, había comenzado un día, en medio del dolor, cuando Laura decidió ir a misa y dejar que el cuerpo de Cristo alimentara su esperanza moribunda. Cuando la cruz se vuelve camino, un invierno particularmente crudo azotó el campo. Las cosechas escaseaban, los precios bajaban, y muchos vecinos vendían sus tierras para irse a la ciudad. Marcos, con años ya encima y salud más frágil, comenzó a preocuparse. ¿Y si no tenemos suficiente para el próximo año?, le dijo a Laura una noche mientras hacían cuentas. Ella le sonrió con serenidad. ¿Recuerdas aquel año en que perdimos todo? Cuando ni siquiera teníamos esperanza. ¿Cómo olvidarlo?, suspiró él. Pues fue ese mismo año cuando encontramos a Cristo en la Eucaristía. Si Él no nos abandonó entonces, no lo hará ahora. Marcos bajó la mirada. Sabía que su esposa no hablaba desde el optimismo ingenuo, sino desde una fe curtida por la batalla. Esa noche encendieron una vela frente a su imagen del Sagrado Corazón y rezaron: Jesús, en ti confiamos. Tú eres nuestro proveedor. Días después, un vecino tocó a su puerta. Era don Julio, un agricultor mayor que pensaba retirarse y les ofrecía parte de sus tierras en renta por una cifra simbólica. Porque sé que ustedes trabajan con el Intosimpes Alma, dijo. No fue una gran solución económica, pero fue una señal clara. Dios seguía proveyendo, no necesariamente con abundancia, pero sí con fidelidad. Laura y Marcos entendieron algo profundo aquel invierno. La cruz nunca desaparece por completo, pero cuando se abraza desde la fe, se transforma en camino hacia la gloria. Desde entonces, cada vez que enfrentaban una dificultad económica, familiar o de salud, hacían lo mismo. Iban a misa, comulgaban en silencio y ponían su sufrimiento sobre el altar, como ofrenda, como semilla que moriría para dar fruto. Y una vez más, el pan bajado del cielo lo sostenía. El altar en el corazón, con el paso de los años, el cuerpo de Marcos comenzó a debilitarse. La espalda, marcada por años de trabajo, se encorvaba. Las manos, antes firmes con la azada, temblaban ligeramente. Su corazón mostraba signos de desgaste. El médico fue claro. Debe descansar. Nada de esfuerzos y necesita reposo. Para un hombre de campo, eso era como pedirle que dejara de respirar. Pero Marcos obedeció con humildad. Laura adaptó la casa para cuidarlo, y los hijos se turnaban para atender las tareas más pesadas. Sin embargo, lo que más le dolía no era su cuerpo, sino no poder ir con regularidad a misa. Una mañana, con ojos tristes, le dijo a Laura: «Siento que algo me falta cuando no puedo comulgar». Ella lo tomó de la mano, acarició sus cabellos grises y respondió: «Entonces vamos a traer a Cristo a casa». El párroco, al enterarse, les ofreció llevarle la Eucaristía cada semana. Así, todos los viernes por la tarde, el padre Matías llegaba con el copón y en medio del silencio del hogar celebraban una breve liturgia de la palabra y la comunión. El comedor se transformaba en un altar, los muebles humildes en tronos sagrados, la lámpara tenue en lámpara del Santísimo. Cristo en persona volvía a habitar su mesa. Aquel pequeño acto, lejos de ser algo triste o residual, se convirtió en el momento más esperado de la semana. «¿Sabes?», decía Marcos después de comulgar. «Cuando era joven pensaba que la Eucaristía era solo un rito. Ahora sé que es el corazón mismo de la vida. Cristo viene a mí y me sostiene desde dentro». Laura, viéndolo conmovido, sentía que, cada vez que Cristo entraba en aquella casa, también la eternidad se asomaba por la ventana. Habían aprendido que la presencia de Jesús no se limita a un templo, sino que puede transformar un hogar entero si se le abre la puerta. Y así, con cada visita del Señor, sus corazones se volvían más ligeros, más sabios, más llenos de cielo. El pan de los que esperan el otoño trajo consigo más que hojas, caídas. El corazón de Marcos, agotado pero sereno, empezó a dar señales de que su carrera terrenal llegaba a su fin. Laura lo sabía.
No hacía falta que los médicos se lo dijeran. Lo veía en su mirada, en la forma en que se aferraba a la cruz de madera en su pecho. Una noche, mientras la lluvia caía suave sobre el techo de tejas, Marcos le susurró: «No le tengo miedo a la muerte, Laura. Solo me duele pensar en dejarte». Ella, conteniendo las lágrimas, respondió con ternura: «No me dejas, me esperas, como has hecho toda la vida. Solo que esta vez será en la casa del Padre». Se tomaron de la mano como la primera vez, como en el altar, como en cada misa compartida. Última semana de su vida, Marcos pidió que no dejaran de traerle la Eucaristía. Su rostro cambiaba cada vez que recibía el cuerpo de Cristo. Aunque apenas podía hablar, sus ojos hablaban con claridad. Él está aquí, y yo soy suyo. El día antes de su partida, pidió a todos sus hijos que se reunieran. No quería dejar herencias materiales, solo una bendición. Hijitos, les dejo a Jesús. Búsquenlo siempre en la Eucaristía. En el pan está escondido el Dios que restauró esta familia. Sin Él, no hay vida. Con Él, todo es posible. Uno a uno lo abrazaron. Lloraron. Rieron también al recordar su historia, sus defectos y su transformación. Esa misma tarde recibió su última comunión. El padre Matías, conmovido, le dijo: «Marcos, esta es tu viático, tu alimento para la travesía final». Él, apenas audible, murmuró: «El pan de los que esperan». Y al día siguiente, en el silencio de la madrugada, Marcos partió en paz, con un rosario entre sus dedos y una sonrisa leve, como quien ha comido el pan que no perece y ahora va al banquete eterno. El pan de los que esperan el otoño trajo consigo más que hojas caídas. El corazón de Marcos, agotado pero sereno, empezó a dar señales de que su carrera terrenal llegaba a su fin. Laura lo sabía, no hacía falta que los médicos se lo dijeran. Lo veía en su mirada, en la forma en que se aferraba a la cruz de madera en su pecho. Una noche, mientras la lluvia caía suave sobre el techo de tejas, Marcos le susurró: «No le tengo miedo a la muerte, Laura. Solo me duele pensar en dejarte». Ella, conteniendo las lágrimas, respondió con ternura: «No me dejas, me esperas, como has hecho toda la vida. Solo que esta vez será en la casa del Padre». Se tomaron de la mano como la primera vez, como en el altar, como en cada misa compartida. La última semana de su vida, Marcos pidió que no dejaran de traerle la Eucaristía. Su rostro cambiaba cada vez que recibía el cuerpo de Cristo. Aunque apenas podía hablar, sus ojos hablaban con claridad. Él está aquí, y yo soy suyo. El día antes de su partida pidió a todos sus hijos que se reunieran. No quería dejar herencias materiales, solo una bendición. Hijitos, les dejo a Jesús. Búsquenlo siempre en la Eucaristía. En el pan está escondido el Dios que restauró esta familia. Sin Él, no hay vida. Con Él, todo es posible. Uno a uno, lo abrazaron, lloraron, rieron. También al recordar su historia, sus defectos y su transformación. Esa misma tarde recibió su última comunión. El padre Matías, conmovido, le dijo: «Marcos, esta es tu viático, tu alimento para la travesía final». Él, apenas audible, murmuró: «El pan de los que esperan». Y al día siguiente, en el silencio de la madrugada, Marcos partió en paz, con un rosario entre sus dedos y una sonrisa leve, como quien ha comido el pan que no perece y ahora va al banquete eterno. El legado del trigo eterno. Los días que siguieron al entierro fueron para Laura un valle de silencio y memoria. La casa se sentía más grande, más vacía. Todo parecía igual, y sin embargo todo había cambiado. Pero había algo que no se apagaba: la Eucaristía. No dejó de asistir a misa ni un solo día, aunque a veces le costaba caminar, aunque otras no podía contener las lágrimas. Allí, frente al altar, seguía sintiéndose esposa, ya no del hombre que partió, sino de aquel que es eterno. «Señor», oraba, «si me lo prestaste tantos años, permíteme ahora vivir para ti, como Él vivió al final». Su lugar habitual en la iglesia, en la segunda banca a la derecha, comenzó a volverse referencia para los demás fieles. Todos sabían que allí oraba una mujer que no vivía de nostalgias, sino de esperanza. Los nietos empezaron a preguntar por el abuelo, y Laura, en lugar de contar solo historias, los llevaba a misa. Y cuando el sacerdote elevaba el cuerpo de Mone y Toise, Cristo les susurraba: «¿Ven ese pan? Allí está Jesús.
Y donde está Jesús también está su abuelo. Con los años uno de sus nietos ingresó al seminario. Otro comenzó a trabajar con misioneros rurales. Una de sus nietas se hizo catequista. El testimonio de Marcos y Laura germinaba silenciosamente, como trigo enterrado que da fruto al tiempo justo. Y aunque muchos pensaban que Marcos había sido un campesino más, en los cielos los ángeles celebraban el fruto de su alma transformada. El hombre que cayó, que amó, que luchó, que comulgó, y que vivió alimentado del pan de vida. Y así, su legado no se escribió con letras de oro, sino con actos de fe sembrados en la tierra fértil del corazón. La fuerza que nunca muere. Una tarde de verano, Laura se sentó en el viejo banco del porche, mirando las tierras que tantos recuerdos guardaban. La brisa acariciaba suavemente las hojas, y el sol bañaba de luz dorada los campos que un día Marcos trabajó con sus manos. A pesar de la ausencia, sentía una paz profunda. Sabía que el amor que habían construido no se había ido con la muerte, sino que había trascendido. Pensaba en todo lo que habían vivido, las peleas, las lágrimas, las reconciliaciones y sobre todo la fuerza invisible que los sostuvo en cada paso. Jesús en la Eucaristía, murmuró, fue nuestro refugio, nuestro alimento, nuestra esperanza. Recordó la primera vez que tras perder la cosecha casi pierde también la fe. Pero en medio de esa oscuridad encontró la luz en la misa, esa misma luz que ahora iluminaba su camino y que continuaba encendiendo el corazón de toda su familia. Laura sonrió y susurró una oración de gratitud. Gracias, Señor, por el pan que no perece, por la vida que nunca muere y por el amor que todo lo vence, porque en el valle de la prueba había aprendido la verdad más grande. Quien come del pan de vida jamás caminará solo. El testimonio que perdura, los años siguieron su curso, pero la historia de Marcos y Laura nunca fue olvidada. En el pequeño pueblo, sus vidas se convirtieron en un ejemplo palpable de que la fe no es solo palabras, sino acciones y perseverancia. La parroquia organizó una jornada especial para contar su testimonio, y muchos jóvenes escucharon atentos, cómo un campesino sencillo, que había atravesado la más dura prueba, encontró en la Eucaristía la fuerza para seguir adelante. No importa cuán oscuro sea el valle, decía uno de los hijos. Mientras haya pan en el altar, hay esperanza para el alma. La frase se hizo eco en toda la comunidad, y poco a poco otros matrimonios comenzaron a volver a la iglesia, reconciliándose con Dios y entre ellos. Laura, ya mayor, acompañaba cada encuentro con su sonrisa dulce y una mirada llena de paz. Mi esposo me enseñó que la presencia real de Cristo en la Eucaristía no es un símbolo, es vida, decía, y esa vida nos sostuvo cuando todo parecía perdido. El legado de Marcos y Laura se había convertido en una llama que iluminaba a muchos, porque el verdadero milagro no fue solo la recuperación de la cosecha, sino la fe que nunca se rindió. En cada misa, en cada comunión, su historia vivía de nuevo, recordando a todos que el pan de vida es el sostén inquebrantable del alma humana, el pan que alimenta eternamente. En la última página de esta historia volvemos al corazón de aquel valle, donde un campesino llamado Marcos y su esposa Laura aprendieron que la verdadera riqueza no está en la tierra ni en las cosechas, sino en el encuentro con Cristo en la Eucaristía. El pan bajado del cielo, el cuerpo y la sangre de Jesús, se convirtieron en su sustento en las noches oscuras, en su luz cuando la esperanza parecía extinguirse. Este alimento no solo restauró su matrimonio, sino que transformó toda una familia y con ella un pueblo entero. Porque la Eucaristía es misterio y realidad, es abrazo y fuerza, es vida entregada para que nunca nos falte lo esencial. Así como Marcos encontró en ese pan el valor para levantarse y seguir luchando, tú también puedes hallar en él la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta historia sea un llamado a no perder la fe, a perseverar en la esperanza y a dejar que el pan de vida nutra cada día tu alma. Porque en la comunión con Cristo está el secreto para vencer cualquier prueba y descubrir que la luz verdadera siempre brilla, incluso en el valle más oscuro. Fin. Hermanos, aquí termina la historia, el perdón que sanó mi hogar, espero haya sido de su agrado. Te invito a que le des like al video, te suscribas y compartas con tus seres queridos. Me ayuda mucho y me motiva a seguir adelante. Muchas gracias por llegar hasta aquí y bonito día.